Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos en diálogo con Jorge Mora Varela, analista internacional, hablando sobre los conflictos internos de Colombia y su impacto en América Latina. Comentábamos sobre la legalización de las drogas y ahora sería interesante también abordar el proceso de comercialización, de exportaciones que se han visto afectados principalmente por los conflictos que evidenciamos se ven en Colombia. Sí, es algo que es una dinámica del mundo, el asunto de relacionarse con otros países. Y nosotros, por nuestros propios conflictos, nos hemos limitado en esta situación. Cuando se han roto las relaciones, no se ha avanzado, es un hecho, es evidente. Sin embargo, Colombia ha tenido una actitud inteligente. Ha cerrado acuerdos comerciales con los cuales normalmente los ecuatorianos no estamos de acuerdo. Nosotros queremos otro tipo de acuerdos. Por ejemplo, ha cerrado un TLC con los Estados Unidos, negocia con Canadá, lo hace con la China, lo hace con la Unión Europea. Ha tenido un proceso de negociación en alianza con México, con Chile y con Perú para atender el área del Pacífico, para negociar con la China y el Japón. Entonces, Colombia ha tenido una actitud bastante, yo diría, elástica y bastante aperturista frente a su mercado. Aquello que no lo hemos tenido, por ejemplo, nosotros los ecuatorianos. A nosotros nos ha faltado, se nos ha dificultado la posibilidad de negociar con otros sectores que han sido importantes. Y en ese sentido, creo que nos ha sacado ventaja Colombia, porque nosotros de alguna manera negociamos con algo de ideología. Colombia no lo ha hecho, ha tenido más bien una actitud bastante aperturista. El mercado colombiano es interesante, más para los ecuatorianos que para los propios colombianos. Colombia ha tenido la posibilidad de buscar otros escenarios en todo el mundo. Los ecuatorianos creo que necesitamos acercarnos más a Colombia. El gobierno ecuatoriano ha hecho lo necesario y se están dando los pasos pertinentes para hacerlo. Y en ese sentido hay que hacer un llamado de atención para que, así como hemos negociado un acuerdo comercial con la Unión Europea, también lo hagamos con Colombia y sus aliados estratégicos como México, Chile, Perú y el mismo Colombia. Es decir, que un poco los conflictos que se viven en Colombia no están afectando al comercio directamente de este país, sino más bien que tal vez otros países como Ecuador o Venezuela se verían afectados con su comercialización de productos con Colombia. Sí, la verdad es que sí. Colombia, a pesar de su guerra que tiene ya un poco más de medio siglo, ha tenido un crecimiento significativo. Recordemos que Colombia, su industria es bastante reconocida, sobre todo en textiles o en alimentos, no obstante el conflicto. Por lo tanto, los países, sobre todo Venezuela, por ejemplo, que tiene tantos problemas en la producción, dado su modelo y dado los errores que se han cometido, para ellos sería muy importante negociar con los colombianos. Okay. En ese sentido, tienen las cercanías de la producción y los precios podrían ser asequibles, podría beneficiarse el pueblo venezolano. El pueblo ecuatoriano también. Ahora en los supermercados, por ejemplo, nosotros consumimos el café y todo es colombiano, muchísimo de la ropa. Y en ese sentido podríamos autobeneficiarnos de la capacidad tecnológica y creativa de Colombia. Nosotros estamos en un proceso de mejoramiento de nuestra matriz productiva y estamos intentando negociar con otros países para intercambio tecnológico. Pero recordemos que Colombia nos tiene en ventaja unos 30 o 40 años y entonces eso hay que entenderlo. No es cuestión de que se sientan los presidentes, sino de asumir una posición de acercamiento real a estas economías. Porque creo que Colombia puede ganar, pero creo que nosotros podemos ganar un poco más. Es decir, que quizás los precios de los productos en América Latina y la tecnología podrían mejorar si es que este conflicto, esta problemática logra solucionarse. Por supuesto, porque cuando hay monopolio, cuando hay oligopolio, es decir, cuando son muy pocos los oferentes, de hecho que los precios son altos, la calidad no es la mejor. Creo que una actitud de integración latinoamericana le haría muchísimo bien, tanto a nivel de precios, cuanto a nivel de calidad. Y yo creo que cerrarse en las importaciones de momento puede ser una medida que puede ser saludable hasta proteger y hasta que nuestra industria pueda crecer. Sin embargo, mantenernos aislados es un error estratégico. Creo que hay momentos para cerrar las fronteras, pero también hay momentos para abrirla, cuanto para encontrar mercado para nuestros productos, cuanto permitir que otros productos vengan, porque la competencia le permite mejorar la producción de un país. No solo es cuestión de en las aulas o en los laboratorios decir que lo hacemos mejor, es más bien competir en mercado y en precios. Recordemos que nosotros tenemos también la dificultad de que manejamos dólares y que no pueden variar el precio porque no es nuestra moneda.
Sin embargo, los colombianos sí pueden hacerlo. Y en este caso, su moneda, que no obstante la presión internacional y sus conflictos internos, es una moneda que se mantiene estable y que le permite competir con muchísimo éxito en todo el mundo. Y podríamos participar de ese mercado. Ahora usted dice abrir nuestras fronteras. ¿Cómo podemos llegar a ese proceso? Haciendo un análisis histórico, político, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo podemos lograr esta integración de América Latina? Hemos tenido algunos momentos que han venido marcados por los acontecimientos que nos han obligado a abrirnos o a cerrarnos. Recordemos la política enmarcada a partir del año 2007 con la llegada de Rafael Correa al poder. Es un gobierno de corte nacionalista que defiende sobre todo el desarrollo interno del país y que ha tenido una actitud más bien cauta respecto al mercado internacional. Y eso tiene su razón de ser. Los ecuatorianos no somos precisamente unas personas con mucho carácter, yo diría, de osadía frente al mundo. Más bien hemos sido, de alguna forma, conservadores y tímidos. Pero todo tiene un momento. Yo creo que esta política ecuatoriana, saludable, insisto, en su momento, de alguna forma tendría que abrirse. Tendría que abrirse porque no es posible vivir aislados. Los mismos medios de comunicación, hace un momento, fuera de micrófonos, hablábamos con ustedes respecto a que hoy se vive en redes y nos enteramos al segundo de lo que pasa en el mundo. Y en ese sentido el Ecuador tiene la enorme oportunidad de integrarse también al mundo, pero se integra cuando existen las posibilidades de abrirse. En caso contrario, nos aislaremos y tendríamos a la larga problemas tan graves como los tiene, por ejemplo, Cuba o en el caso extremo de Corea del Norte, que por aislarse y por no contaminarse ideológicamente de otros, se han convertido en unas islas quedadas en el pasado. ¿Que viven consecuencias como cuáles? Digamos, retraso tecnológico, aislamiento del mundo, una educación quedada en el pasado, con modelos de desarrollo que no tienen ninguna posibilidad. Ir a Cuba es como ir en la burbuja del tiempo a los años 40 o 50, y son países que necesitan abrirse. Corea del Sur es un país que vive con los demonios, pensando que los Estados Unidos los va a atacar siempre, y que vive en un estado de muy poca libertad. Yo creo que los ciudadanos ecuatorianos somos personas que nos gusta la libertad, que nos gusta el mundo. Por lo tanto, necesitamos gobiernos que nos impulsen en ese sentido. Justamente en este análisis político que estamos realizando, me gustaría reflexionar sobre la siguiente frase. El narcotráfico puede generar democracias frágiles con economías inestables. ¿Es así? Por supuesto, por supuesto. Yo diría el narcotráfico en Colombia lo tiene 60 años, sin embargo, Colombia no ha adolecido, por ejemplo, de dictaduras durante muchos años. Sus gobiernos empiezan y terminan. Colombia es un caso atípico, pero si es que se domina por el narcotráfico, ahí sí las democracias son frágiles, porque se generan movimientos de mercado negro y movimientos con dineros que no se puede justificar. Y entonces se crea una economía bastante falsa, yo diría, donde existe un enorme flujo de dinero que tiene que limpiarse o que tiene que lavarse en los países vecinos. Por ejemplo, el Ecuador ha sido una víctima de aquello. El Ecuador ha sido un país donde el dinero del narcotráfico ha tenido un escenario apto como para fluir. No obstante, la serie de medidas que se han ido tomando y que han sido positivas para el control del lavado de dinero en el Ecuador. Quizá la democracia no solo depende de narcotráfico, depende de una serie de factores, pero tener una economía real donde quien domine sea la producción de bienes y servicios sanos, por supuesto que es deseable por el bien de la salud mental de nuestros jóvenes y de nuestros adultos. La población lo necesita. No puede ser que un país pueda vivir de negocios ilícitos. Sería ir al suicidio al corto plazo. Un poco para poder resumir la entrevista que hemos tenido el día de hoy, ¿cuáles serían los impactos, resumiendo todo lo que hemos abordado, los impactos concretos que América Latina está viviendo debido a la problemática que tiene Colombia? Yo diría como víctimas colaterales. El Ecuador ha recibido los desplazados. En Venezuela se han truncado una serie de procesos de integración y de intercambio comercial. Colombia ha tenido serios problemas, por ejemplo, con su ayuda con los Estados Unidos frente a los procesos de integración con los países más bien de tendencia de izquierda en Latinoamérica. Y eso ha obstaculizado algunos procesos de intercambio comercial en Mercosur, por ejemplo, o en los procesos nuestros como la CAN en ese sentido de grupos. Porque Colombia ha necesitado del patrocinio, yo diría, quizá
del mando de los Estados Unidos, y es algo que ha impedido, que no ha ayudado realmente en las relaciones comerciales ni en las relaciones políticas. Creo que Colombia debe librarse de este problema de narcotráfico para también librarse de los Estados Unidos. Y en ese sentido tendríamos un enorme aliado estratégico que nos permitiría integrarnos como Latinoamérica, pero también a Latinoamérica le daría mayor fortaleza para integrarse frente al mundo. Perfecto, muchísimas gracias, le agradezco por habernos acompañado esta noche. Con esto cerramos CN Plus al cierre. Mi nombre es María Soledad Montalvo, ha sido un grato placer acompañarlos. Muchísimas gracias y buenas noches. Hemos presentado CN Plus al cierre.